Y bien, ve conmigo el Evangelio de San Juan capítulo 1. Vamos a estar hablando acerca de la paternidad. Si hay algo que yo he aprendido que necesitamos, es la revelación de quién es Dios como Padre. Yo aprendí hace muchos años cuando recién llegué al Evangelio. Una de las primeras cosas que me enseñaron fue que yo tenía que ser restaurado en la paternidad. A través de los años, ya casi 20 años de conocer al Señor, un poquito más de 20 años, lo confirmo en mi corazón, que si hay algo que todos nosotros como iglesia necesitamos, es restaurar la imagen paterna. ¿Estás conmigo? La imagen paterna es tan importante. Dios la puso como fundamento, no solamente para la iglesia, sino para el mundo, para la sociedad. La paternidad es la base de la familia. ¿Sabías eso? Claro está que vivimos en una cultura donde se inclina un poquito más a la maternidad. De hecho, no podrás ver que hay un día específico para celebrar a la mamá, que es el 10 de mayo. Y si sabes que para el Día de los Padres no hay un día específico, es el tercer domingo del mes de junio, el día que le toque. O sea, fíjate cómo nos tocó, ustedes tienen su día reservado, ¿verdad? 10 de mayo. Y al hombre dijeron, pues el que le toque es bueno, ¿verdad? Pero sí miras cómo la cultura que tenemos de más de inclinarnos hacia la maternidad que a la paternidad. La Biblia habla de paternidad. En el Antiguo Testamento a Dios no se le conoce como padre. Él se reveló como Jireh, el proveedor, Rafa, el sanador, ¿verdad? Él se reveló con diferentes nombres, pero solamente en el Nuevo Testamento se revela como Padre. Jesús vino a restaurar la revelación de la paternidad de Dios. ¿Dices amén? Y mira lo que dice, capítulo 10, versículo 13, del 10 al 13, vamos a leer, Juan capítulo 1, versículo 10 al 13. Así que abre tu corazón, porque sé que Dios va a empezar a restaurar en ti. En el mundo estaba, lee conmigo por favor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Siguiente versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué potestad nos dio? De ser hechos. Una vez más dilo, de ser hechos hijos de Dios. Escucha qué tremenda revelación. La potestad que se nos ha dado es de ser hijos. Y si hijos, el apóstol Pablo agrega, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Mira lo que dice, siguiente versículo. Los cuales no son engendrados. Di conmigo, no son engendrados. No son engendrados. Yo quiero que marques esa parte. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra hijos. Anota por favor, Dios engendra hijos. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. El epístola a los Hebreos dice que Él es el Padre de los espíritus. Él es el Padre. Por eso el Padre engendra hijos. Engendrar, del griego genao, significa, la palabra genao o engendrar, significa que Dios imparte su naturaleza. Significa que Dios imparte su naturaleza. Cuando Él engendra un hijo, Él imparte, diga conmigo, imparte su naturaleza. Jesús, ponme atención, Jesús no vino a revelarnos cosas de Dios. Esta es una frase que, créeme que por 2 noches me estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. Cuando preparaba este tema del mes, lo primero que se me vino a mi mente fue eso, engendrar. Y Jesús,
no vino a revelarnos cosas de Dios, Él vino a revelarnos al Padre. ¿Estás conmigo? Él vino a revelarnos al Padre. Entonces, engendrar significa que Dios imparte su naturaleza en nosotros. Anota por favor, engendrar significa que Él imparte su vida. Él imparte la vida espiritual. Por eso comenzamos con este versículo tan importante que muchos de nosotros ya lo sabemos de memoria. Lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, esta parte les dio la potestad, una autoridad. ¿De qué? De ser ahora hechos hijos de Dios. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Más que tener, ¿verdad?, la etiqueta de cristianos o de hermanos o de otra cosa que tú quieras, la Biblia enseña que ahora tú y yo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos reconocido a Jesús por su sacrificio, los que hemos creído que se levantó de entre los muertos, los que hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y ahora somos salvos, no solamente somos salvos, sino que ahora también somos hijos. Oh, alguien es para que se goce esta mañana. Somos hijos de Dios. Engendrar es que Él imparte su vida sobre nosotros. Él ha puesto su vida, su naturaleza. Por eso la Biblia enseña desde el Génesis, a imagen y semejanza. Él imparte imagen y semejanza. Esta parte se distorsionó por causa del pecado. Para entender poquito eso tenemos que ir a Génesis capítulo 3. El hombre, por causa de la desobediencia, pierde el reino, pierde identidad. Escucha conmigo, pierde el reino y pierde identidad. El pecado vino a distorsionar en el ser humano. Por eso todo hombre, escucha, todo hombre cuando nace en una naturaleza de pecado. ¿Estás conmigo? Te estoy hablando cosas básicas que tú ya debes de saber. Todo hombre cuando nace en la naturaleza inconsciente al pecado. Conforme vamos creciendo, vamos siendo conscientes al pecado. ¿Estás conmigo? Pero todo hombre nace en la naturaleza de pecado. Pero ahora Cristo Jesús, di conmigo, Cristo Jesús, Él vino a morir por nuestros pecados. Ahí en la cruz del Calvario, ahí nos redimió, ahí nos reconcilió para con el Padre. Porque nadie puede ir al Padre si no es por medio de alguien. Diga amén, por favor. Este tema son de los temas que me apasionan. Que este tema y el reino de Dios, la paternidad y el reino de Dios son temas que mueven mis entrañas, hermano. Mueven mi pasión, todo, hermano. ¿Por qué? Porque es una de las máximas revelaciones que uno pueda tener, conocer a Dios como Padre. Entonces, significa que cuando nacemos de nuevo, Él nos engendra. Dice que no es por voluntad de varón, no es por voluntad de sangre, sino de Dios. Él es que ahora imparte la naturaleza, la identidad. Ahora somos hijos de Dios. Dios quiere restaurar, amada iglesia, la revelación de su paternidad. Dios la quiere restaurar. Lo primero que tú debes de saber cuando vienes a una iglesia es saber que ahora tienes un Padre. Esas son de las máximas en el reino de Dios, que ahora yo tengo un Padre celestial. ¿Sabes? Vivimos en tiempos donde muchos viven sin paternidad. La paternidad en la sociedad está distorsionada. En nuestra cultura, muchos de nosotros, no es que no hayamos tenido un padre, sino que tuvimos un padre pero ausente. ¿Estás conmigo? Un padre ausente. La mayoría de nosotros crecemos más por el lado materno. Y déjame decirte algo: quien imparte identidad sobre el hijo no es la mamá, es el papá.
Bíblicamente, el que imparte identidad, el que afirma la identidad en el Hijo, es el Padre. Por eso es importante conocer a Dios como Padre, para que se afirme quiénes somos nosotros en el reino de Dios. Ahora, Dios quiere afirmar eso en tu corazón. Ahora, la sociedad vive sin paternidad. Por eso muchos están lastimados. O tuvieron un padre, pero no tuvieron una buena imagen de un buen padre. ¿Estás conmigo? Y la manera, escúchame bien, la manera en que nosotros interpretamos la paternidad terrenal también va a hablar mucho de nuestra relación ahora con nuestro Padre celestial. Yo escuché a una persona decir algo, que él llamaba a Dios Señor, Salvador, sanador, libertador, pero dice que le costaba mucho trabajo llamarle Padre. Yo le pregunté por qué. Dice, es que mi papá a mí me abandonó. Pero antes de abandonarnos, me platicaba esta persona hace muchos años, dice, mi padre nos maltrataba, nos golpeaba, dice, azotaba a mi madre, dice, y era borracho, era drogadicto, era de lo peor, no me dio un buen ejemplo. Entonces cuando yo me acerco al Padre, cuando me hablan del Padre, se me cuesta trabajo, nada más por el hecho de decir Padre. Y si no tuvimos una clara imagen de un Padre, sí, vamos a batallar para poder reconocerle a Él como Padre. Jesús hablaba mucho del Padre. Él decía, yo solamente hablo lo que mi Padre me dice. Yo solamente hago lo que mi Padre me dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjate cómo Jesús remarcaba mucho la importancia del Padre. De hecho, la última profecía en el libro de Malaquías, ¿cuál es? La restauración de la paternidad. Y Él hará volver el corazón de los padres. ¿Estás conmigo? La última profecía en la Biblia, en el libro de Malaquías, es esa. Y Él hará volver el corazón de los padres. Dios quiere restaurar la paternidad. Ahora, anota por favor, ¿cómo restaura la paternidad Dios? A través de Jesús. A través de Jesús. Y anota la cita por favor, Mateo 11:27. Mateo 11:27, mira lo que dice. Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por quién? Dígalo fuerte, ¿por quién? ¿Quién le entregó todas las cosas a Jesús? El Padre. Diga conmigo fuerte, vamos, el Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Una vez más, el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere. ¿Quién revela la paternidad? El Hijo, Jesús. Diga conmigo Jesús. Juan 14:6, anota la cita. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por medio de Jesús. Jesús vino a restaurar la paternidad de Dios. Anota por favor, ¿por qué es importante hablar de la paternidad? Anota, ¿por qué? Porque es una necesidad de nuestro corazón. Porque es una necesidad de nuestro corazón. Necesitamos, hermanos, dejarnos abrazar por el Padre. Necesitamos tener esa cercanía con el Padre celestial. ¿Cuántos pueden decirle a Dios, tú eres mi Padre? Levante la mano, ¿cuántos pueden? Tú eres mi Padre. Qué, de verdad, qué tremendo es poder conocer a Dios como Padre. Sabes, yo desde muy jovencito fui muy independiente.
Desde muy jovencito, me casé muy joven. A los 18 años me casé. Desde muy jovencito yo dejé mi casa y tuve que aprender a vivir, porque dice que el que se casa dejará, ¿verdad?, padre y madre para hacer su familia. No está diciendo que no los va a frecuentar, no los va a escuchar, sino que tiene que dejar padre y madre, ¿verdad que sí? Esa es la regla. Y yo desde muy jovencito me separé, y luego agrégale al espíritu independiente. Uno trata de arreglar las cosas como uno va pudiendo. Llegas a Cristo y solamente cambias la frase y dices: ahora lo hago conforme a Dios me dé entendimiento, pero sigue siendo la misma. Y si hay algo que necesitamos para asentar, no solamente en la iglesia, sino en la misma sociedad, es aprender a acercarnos al Padre, a tener una relación muy íntima, muy cercana a Él, muy profunda con Él. Jesús dijo: todo lo que pidas a mi Padre. Yo cuando oro procuro, hermano, no por cliché, sino porque así lo manda la Biblia. Yo procuro hablarle a mi Padre Celestial. Cuando oro siempre digo: Padre Celestial. Antes decía Señor Jesús, pero sabes, hasta el mismo Señor Jesús dijo: no, tú le vas a pedir al Padre en mi nombre. Yo le pido a mi Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Vamos asentando la base. Cuando tú ores, tú ora de esa manera: Padre, porque todo lo que te pida a ti. Dice la Biblia: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre, o una vez más, nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden. Wow. Anota por favor: el hombre fue diseñado. El hombre, hablando del varón, el hombre fue diseñado para duplicar la paternidad de Dios. El hombre, el varón, fue diseñado para duplicar la paternidad. Levante la mano los varones. Varones, ¿qué responsabilidad tenemos? Sí, Dios impartió en nosotros, los varones, ese privilegio de portar la semilla. ¿Estás conmigo? Dios nos dio el privilegio. ¿No está por ahí Steven? Hágale por favor, Steven. Dios a los varones nos dio el privilegio de portar la semilla. Cuando el hombre, dentro de la relación, ¿verdad?, con su esposa, él lo que hace es impartir la semilla en la mujer, poner esa semilla en la mujer. La mujer es la incubadora, ¿verdad que sí? Y qué privilegio te dio también el Señor de poder llevar en tu vientre un ser, ¿cierto o no? ¿Verdad? Es uno de los, y vamos, qué privilegio, y aparte qué valor y qué fuerza, ¿verdad? El aguantar 9 meses, 10 kilos, 11 kilos, ¿verdad?, que es lo que pesa el bebé. Y hay unos que nacen siendo gigantes, ¿verdad? El aguantar ascos, mareos y aguantar todo eso. ¿Qué? Hermanas, Dios las bendiga. Y luego aparte agrégale dar a luz. Wow, me dice mi esposa: no sabe, dice el hermano, eso es lo bueno, no sabes lo que se siente. Hermanos, yo no voy a la vacuna porque nada más veo la aguja y tiemblo. La otra vez la hermana Mercedes me sacó sangre para checarme la azúcar, me desmayé. O sea, Dios ha dotado tanto al hombre de ser el portador de la semilla, pero a la mujer le ha dado esa capacidad, ¿verdad?, para llevar el ser en su vientre. ¿Ya está aquí Víctor? Ok. El hombre, pero el varón, levante una vez más los varones, levante la mano los varones, pero en alto, pídale permiso a su esposa si es necesario. Diga conmigo: yo soy el varón. Pero dígalo así como el Rey León. El hombre tiene la capacidad para duplicarse, para duplicar. Dios nos da ese privilegio. ¿Y por qué te mandé a llamar, hijo? Porque mira cómo me dupliqué. El que ha visto al Hijo
¿Cierto o no? La otra vez no sé quién, yo no estaba y estaba predicando él y se equivocó, pensaba que era yo. Yo lo veo, aparte que digo, qué guapo está este chamaco, pero lo veo y digo, no le veo tanto parecido a mí. Yo, o sea, mis ojos, pero ustedes son los que dirán si se parece o no se parece. ¿Me dupliqué en él? ¿Me dupliqué en él? Sí, porque el hombre tiene esa capacidad dada por Dios para duplicarse en un ser. Y no solamente me dupliqué físicamente, sino que ahora mi trabajo es duplicar la paternidad en él, para cuando él sea padre, ¿sí?, él también pueda duplicarse en alguien más, en sus hijos, en sus generaciones. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Esto es lo que Dios quiere, duplicarse. De hecho, no recuerdo qué día estaba yo checando los devocionales y me silenciaron uno y dije, pues vamos a ver cuál es. Y le piqué al devocional y dije, voy a ver quién estaba predicando. Y empecé a escuchar, dije, ¿soy yo? Me confundí, hermanos, con la voz de él. Primera vez en veintitantos años que me confundí de veras. Yo lo escuché hablar y dije, pues, pero yo no prediqué. ¿Cuándo prediqué eso? Dije que cuando prediqué, me confundí. Dije, no, ya dijo algo. Dije, no, es Víctor, es mi hijo. Pero si ves, hasta me confundió a mí su voz. ¿Por qué? Porque está duplicado hasta la voz. Nada más el tamaño, como que ahí me falló. Se mejoró, ¿verdad? Gracias, hijo. Ahora sí, Dios te bendiga. Nos duplicamos. Dios nos dio esa capacidad a los varones. Pero no solamente duplicamos la imagen, sino también la semejanza, como dice la Biblia. El Padre pone la imagen y la semejanza. ¿Estás conmigo? Anota por favor, la máxima expresión de la paternidad de Dios. La máxima expresión de la paternidad de Dios es Dios mismo. La máxima expresión de la paternidad es Dios mismo. Sabes, cuando tú y yo decimos Padre, significa que hay una relación ya establecida íntimamente con Él. Cuando tú y yo decimos, di conmigo Padre, estamos dando por hecho que hay una relación íntima con Él. Hay dos palabras, anota por favor, hay dos palabras, y esto es importante entender, hay dos palabras que nos dan a entender lo que es ser padre. La primera es Abba. La primera es Abba. El Señor Jesús usó esta palabra, es una palabra aramea. Abba. Diga Abba. Una vez más, Abba. Abba significa papá o papito, papi. Si has escuchado cuando el hijo pequeño le llama a su padre, le dice papito. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Los que tienen hijos pequeños, ¿verdad que sí? Te dice papi o papito. Eso es lo que significa la palabra Abba, papito. Habla de acerca de una relación íntima, de ternura, de amor. La segunda palabra es la palabra pater. La palabra pater significa fuente, origen, fuente, origen, protector, proveedor. La palabra Abba está relacionada con la intimidad, con la ternura, con el amor. Abba, Abba, Padre. Pero la palabra pater está relacionada con la honra y con el respeto. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos están aprendiendo? La palabra Abba está relacionada con la intimidad, pero la palabra pater está relacionada con la honra y el respeto. Cuando Jesús, ¿sabes? Cuando Jesús vino, Él
más que una, lo que te voy a decir está tremendo. Cuando Jesús vino, Él traía no una más que una teología doctrinal, Él traía una teología relacional. Es buena la doctrina. Es buena la doctrina. Pero Jesús vino a enseñarnos más cómo relacionarnos con Él. En Jesús yo puedo aprender cómo es la relación entre el Padre y el Hijo. La dependencia del Hijo hacia el Padre. La confianza plena del Hijo hacia el Padre. Díganme, por favor. Jesús es lo que vino a revelar. Su teología, a diferencia de los fariseos, la teología de Jesús era más relacional. Diga conmigo, relacional. Dile al que está a tu lado, relaciónate con el Padre. Él vino a enseñarnos cómo relacionarnos con Él, cómo hablar con el Padre. Él vino a revelarnos lo que le gusta al Padre. Él vino a revelarnos lo que le agrada al Padre. ¿Estás conmigo? Él vino a revelarnos lo que el Padre busca. Jesús dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Él vino a revelarnos el corazón del Padre. Di conmigo, Él vino a revelar el corazón del Padre. ¿Para qué? Para relacionarnos con Él. El creyente tiene que tener una relación tanto de Abba como de Pater. Lo que te estoy diciendo es profundo y está tremendo. El creyente, cada uno de los que ahora han decidido seguir a Jesús, tienen que tener una relación con Abba, una relación íntima, de amor, de cariño, pero también con el Pater, de confianza, de que Él no me dejará, de que Él es mi sustento, de que Él es mi protector, de que Él estará conmigo todos los días de mi vida, que Él me instruirá, Él me dará la dirección, pero también cuando sea necesario, el Padre me exhortará, el Padre me disciplinará. Alguien dígame, por favor, el Padre. ¿Por qué? Porque el Abba y el Pater es importante en mi relación con Él. Muchos solamente quieren el Abba. Muchos solamente quieren esa parte tierna. Muchos quieren solamente esa parte del abrázame cuando necesito, consuélame, Padre Celestial. Pero también está la otra parte, instrúyeme y corrígeme. Porque Él es Abba y Él es Pater. Di conmigo, Él es Abba y Él es Pater. El Abba, hermanos, es la parte que nos hace sentirnos consentidos. ¿Cierto o no? ¿Te acuerdas cuando tú te acercabas a tu padre y tu padre te hablaba con cariño y te decía, ay, venga Marianita, ay, ahí va Marianita, ay, 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 venga, venga, ay, ay, ay? Y todos queremos esa parte, ¿cierto o no? Es la parte que nos gusta de nuestro Padre, ¿verdad? Es la parte que más queremos con nuestros padres. Pero la parte, y más cuando estamos en una etapa adolescente o en la juventud, que menos queremos es la del Pater, la del instrúyeme, la de enséñame, la de exhórtame, la de disciplíname si es necesario. Y lo mismo es en nuestra vida espiritual. Necesitamos el Abba. Di conmigo, yo necesito el Abba. Yo necesito el Abba, sí, como el niño que necesita los brazos de su padre. Yo necesito el Abba, sí, pero también necesito el Pater, el que me instruya, el que me dé dirección. Y si me estoy desviando del camino, el que me jale las orejas y me diga, no, Señor, por aquí es el caminito, véngase por aquí, mi hijo. ¿Estás acá conmigo, amada iglesia? Juan 14, 21, mira lo que dice Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Anota por favor,
paternidad es un fundamento para edificar al creyente. La paternidad es un fundamento para edificar a cada creyente. Lucas capítulo 11, el versículo 2. Lucas capítulo 11, versículo 2. Mira lo que dice. Y les dijo, aquí pone el fundamento el Señor Jesús: cuando ores, decid, Padre nuestro. ¿Cómo le tenemos que llamar? Padre nuestro. Comúnmente, la mayoría de nosotros venimos de la religión tradicional y se nos enseña eso desde pequeños, ¿verdad que sí? Se nos enseña el Padre nuestro, pero se nos enseña solamente como una letra, como algo a repetir. Pero sabes, Jesús lo que ahí estaba revelando era el fundamento que debe de haber en cada creyente. El que tú puedas acercarte a Dios y decirle: tú eres mi Padre, Padre nuestro. Tener esa confianza de que Él está escuchando mi oración, de que Él está ahí. Alguien diga amén, por favor. De que Él está ahí para atenderme en la necesidad, porque es mi Padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Él me recogerá. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre. Ese es el fundamento que te va a ayudar a ti a ser edificado, amada iglesia, para caminar en identidad, para caminar en firmeza. Jesús, en el momento más difícil, en el monte del Getsemaní, lo que Él hacía era hablar con su Padre. Él habló con su Padre. Ese era el fundamento de Jesús. Y si fue el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser el mío también. Si Jesús depositó su confianza en el Padre, yo también quiero poner mi confianza plena en el Padre celestial. Alguien diga amén y dele un fuerte aplauso al Padre. Aleluya. Tenemos que dejar que Dios sane nuestro corazón. No quiero decir que todos, no quiero hacerlo como una regla, pero la mayoría sí traemos distorsionada la imagen paterna. Quizá tu papá no fue como el que mencioné, alcohólico, drogadicto o de ese tipo de cosas, pero muchas veces inclusive nada más por el hecho de no estar en momentos que uno lo necesitaba. Eran de las cosas que yo siempre me lamentaba en mi juventud, en mi adolescencia, en mi juventud, y ya cuando empecé a madurar. Son de las cosas que Dios quiso sanar en mi corazón, porque a pesar de lo que haya sido mi padre, y lo bendigo en el nombre del Señor, pero fue un padre ausente. Fue un padre ausente. No estuvo en ciertas etapas que yo lo necesitaba. No estuvo en ciertos momentos donde me hubiera gustado escuchar un consejo de mi padre. Yo hubiera sido quizá librado de caer en algunas cosas que caí. Y esas fueron de las cosas que lastimaron mucho, porque cuando más necesitaba, específicamente 2 o 3 ocasiones que fueron marcadas en mi corazón. Y Dios tuve que confrontarme hace muchos años y me dijo: tú necesitas ser sanado en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque eso que ocasionó el problema en mi alma, cuando venía una prueba, venía la inseguridad a mi vida. Cuando yo empezaba a pasar por un proceso de crisis, de problemas, que todo eso me ayuda a crecer en fe, pero sabes, internamente había una inseguridad, había un temor. Yo no sabía por qué se producía ese temor. Sabía que Dios iba a estar ahí, que no me iba a dejar, como dice la Biblia, con sus alas me cubrirá. Bajo todo lo que sabemos de la Biblia, yo sabía todo eso, pero internamente me sentía inseguro. Y quizá por apariencia yo trataba de darle la confianza a mi esposa y a mis hijos en momentos críticos que hemos pasado, pero yo por dentro me preguntaba: ¿por qué me siento así? ¿Por qué? Y sabes, Dios tuvo que confrontarme y me dijo: ¿sabes por qué? Porque tú tienes una herida
en el área paterna y tienes que ser sano. Tu papá no estuvo en momentos que eran importantes para ti, en momentos de decisión, en momentos de prueba. Y cada vez que pasas una prueba, viene ese sentir una vez más, viene a recuerdo todo, una resonancia, hacía resonancia esa parte en mi corazón. Y Dios tuvo que sanar mi corazón. Tuvo que sanar esa parte, esa herida. ¿Para qué? Para ahora yo tener mi plena confianza en el Padre Celestial, sabiendo que quizás sí, como padres tenemos muchas fallas, tenemos muchos errores y estamos aprendiendo, y no estoy juzgando, ¿verdad? Todos de una u otra manera hemos fallado como padres, pero lo importante es empezar a caminar, a que Dios restaure, que sane esa relación con Él, para que nosotros podamos también reflejar la correcta paternidad en nuestro hogar. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Para que podamos reflejar la correcta paternidad. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación, puedan conocer al Padre Celestial a través de nosotros. Yo no soy muy dado a hablar eso de paternidad espiritual, tú lo sabes. Y hay tendencias a veces de que Él es mi padre espiritual. Yo no enseño mucho eso, pero sí lo creo. Yo sí creo en la paternidad. No quizá como a veces se sobreenseña o se exagera, pero lo que sí creo es que cada uno de nosotros, di conmigo, cada uno de nosotros ha sido puesto en la tierra para ser la expresión de la paternidad de Dios. Te lo voy a repetir una vez más. Cada uno de nosotros, sí, fue puesto en la tierra, ¿sabes? Para expresar la paternidad de Dios. Eso sí lo creo, amada iglesia. Pero a veces no expresamos correctamente la paternidad. Yo muchas veces le pido: Dios, yo no pretendo ser un padre para ti, pero sabes, amada iglesia, sí pretendo mostrarte la paternidad de Dios, hablarte de la paternidad de Dios, pero no solamente como una letra, no solamente como una teología, sino como una realidad en mi vida, como una relación que vivo día a día. Y si te hablo del Padre, es porque hoy en la mañana estuve con mi Padre, porque estuve adorando a mi Padre. Por eso te hablo del Padre, amada iglesia. Ay, si le vas a aplaudir, apláudele bien. Más que hablarte de conocimiento, te hablo de mi relación ahora. Ahora que he sido sano, ahora que Dios ha restaurado esa parte en mi alma, y que ahora puedo tener una relación cercana con mi Padre Celestial y reflejar la paternidad de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, vamos terminando esto. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin la revelación de la paternidad? Y vamos a tocar solamente unas pocas. Mira, alguien que camina sin la paternidad de Dios, sin la revelación de la paternidad, número uno, camina en un espíritu de orfandad. Camina en un espíritu de orfandad. Déjame aclararte bien esto, déjame explicarte bien esto. ¿Qué significa que camina en un espíritu de orfandad? Que no tiene una cualidad o característica necesaria, escucha, especialmente que carece de alguna cosa. Eso es orfandad. Carece de protección, de cuidado, de ayuda y de amparo. Alguien que no tiene la revelación de la paternidad de Dios va a caminar con esa ausencia, con esa carencia, con esa necesidad de protección, de cuidado, de ayuda y de amparo. Lo primero que debemos de sanar en un creyente, lo primero que tiene que ser libre, mejor dicho, un creyente cuando llega a Cristo, es del espíritu de orfandad. Haga así conmigo. Sí. Lo primero de lo cual tú tienes que ser libre es de caminar en un espíritu de orfandad. Muchos no sienten el cuidado de Dios. Muchos no sienten la protección del Padre. Muchos no sienten la ayuda del Padre. ¿Cuántas veces hemos dudado de la ayuda, de la guía, de la protección de nuestro Padre? Y eso sucede porque estamos caminando en un espíritu de orfandad. Jesús nos aclaró y nos dejó la plena confianza de que no nos dejaría, que no nos desampararía, de que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Alguien diga amén.
tú tienes que tener la convicción de que Él te protege. Hay gente que me dice: pastor, me hicieron brujería, pastor, me lanzaron esta maldición, pastor, y empiezan y con un temor, y al lado hay un hechicero. Y que mira, sabes, cuando tienes bien definida la identidad paterna, sabes que nada de eso puede tocar a tu vida, porque sabes que el Padre no lo va a permitir. Yo, como Padre terrenal, no voy a permitir, así mi hijo tenga las barbas y sea grandote, no voy a permitir que alguien le haga daño. Yo voy a estar ahí para ayudarlo. Cuanto más nuestro Padre Celestial va a guardar a sus hijos, va a guardar a la iglesia de enfermedades, de hechicería, de brujería, de maldición. Alguien diga amén, porque el Padre nos protege. El Padre está con nosotros todos los días. Cuando hay ausencia de la paternidad, vivimos inseguros. ¿Cuántos en la pandemia no se sintieron inseguros? Y no toquemos con el tema de las vacunas. Me dicen a mí: ¿usted se la pone o se la pondría o no se la pondría? ¿Qué piensa o qué no piensa? No me preguntes eso. ¿Por qué? No seas chismoso. Mi esposa tiene una filosofía, y vamos que pues mi esposa no tiene papá y no tiene mamá. Yo siempre le he dicho que me siento como Adán y Eva. Y ella siempre dice algo, y sé que no lo dice inconsciente, pero respecto a esos temas ella dice: mi Padre tiene destinado todo, no tengo por qué tener miedo. Ella siempre dice: mi Padre, Él es, y yo admiro eso. Digo, es cierto, no tengo por qué tener temor. No tengo por qué vivir en inseguridad, porque tengo un Padre en los cielos que me cuida y me librará y estará conmigo. Y si permite algo, es porque el Padre así lo quiso. Es porque el Padre es soberano. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Yo admiro eso. Yo digo: ay, yo también quiero ser así, ¿verdad? Tener esa plena confianza y decir: sí, Padre, tú sabes cuántos son mis días en esta tierra. No tengo que andar preocupado. Voy a viajar ligero mejor, ¿verdad? Dijo mi abuelo esta semana: como los abuelos son sabios. Dios bendiga a todos los abuelitos y los guarde. Decía mi abuelito esta semana, me dijo: si Dios me dio un día de nacimiento, dice, estoy seguro que Él también tiene un día, ¿verdad?, que va a dar final a mis días. Dice: no me tengo que preocupar. Y tú podrás ver esa filosofía un poquito, pero dices: es cierto, el Padre tiene todo en sus manos. El Padre está ahí cuando quizá el diablo te ha hecho sentir solo. No, el Padre ha estado ahí limpiando tus lágrimas, consolando tu corazón. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Porque Él en realidad nos llena. ¿Por qué? Nos llena el Padre Celestial. Él le ama, Dios le ama, Él es su Padre también. Es un tema, hermanos, que tenemos que ser muy sensibles. Muy sensibles, sí. Porque estamos en conflictos. ¿Sabes? Me asombra que aún en gente que ya tiene años en el evangelio, todavía tiene conflictos acá en el corazón, inseguridades acá en el corazón, conflictos de propósito, conflictos existenciales. Caray, el que conoce al Padre sabe hacia dónde va su vida. Está confiando plenamente que el Padre está ahí guiándole. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Porque el Padre, di conmigo una vez más: el Padre es el que nos afirma. El Padre es el que nos afirma. Cuando algo no cuadra dentro de mis ondas, aquí en la cabecita que tengo aquí, donde hay un kinder, te lo he dicho, tengo muchos niños jugando dentro de mi cabeza. Cuando algo no cuadra,
yo no me preocupo. Si no cuadra, no lo hago, pero sigo confiando en el Padre. No me detengo, sigo caminando en el propósito del Padre. ¿Estás conmigo? Todo depende de eso, del Padre, porque Él es la fuente, Él es el origen, Él es quien imparte. Entonces, caminar en un espíritu de orfandad es vivir en temor, en inseguridad, en incertidumbre. ¿Sabes? Alguien que camina en orfandad, anota por favor, siente que no tiene un hogar. Hablando como iglesia, siente que no tiene un hogar y anda de aquí para allá y de allá para acá, como dijo el hermano José. Siente que no tiene un hogar. Este es mi hogar. Levanta tu mano y di: este es mi hogar. Así con tu mano di: mejor es estar un día en mi casa. Este es mi casa. Este es el lugar que mi Padre dispuso para que yo me congregue. Oh, amada iglesia, no te veo tan convencido. Al final vamos a liberarte. Este es el lugar que mi Padre puso. Yo no soy un hijo pródigo. Oh, di conmigo: yo no soy un hijo pródigo. Y yo no tengo por qué irme de mi casa y alejarme de mi Padre, porque en la casa de mi Padre, vamos, declaro, porque en la casa de mi Padre abundancia de pan hay. ¿No dice así la Biblia? ¿Qué fue lo que comprendió el hijo pródigo? La paternidad. Dijo: ¿cómo es posible que yo esté comiendo algarrobas cuando en la casa de mi Padre hay abundancia? Wow. Alguien que camina en orfandad siente que no tiene hogar, que no tiene un lugar donde pertenecer, que no tiene familia. Pero mira lo que dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Pasa Marcos, por favor. Efesios 2:19. Mira lo que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, diga conmigo, miembros de la familia. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de esta familia. Él es el Padre de esta familia. Esta es mi casa. Por eso nos llamamos hermanos. Hay lugares ya no se dicen hermanos, a lo mejor porque se escucha quizá muy religioso, pero el apóstol Pablo me enseña: hermanos. Dile al que está a tu lado: tú eres mi hermano en la fe. Compartimos, ¿verdad?, la misma fe, el mismo Padre. ¿No lo dice así la Biblia? Un Señor, un bautismo y un Padre. Un Padre. Un Padre. Muchos, cuando caminan en ese espíritu de orfandad, se sienten que no están en un lugar, no se sienten plenos. El Padre Celestial te afirma y te da la seguridad. El Padre Celestial quiere librarnos de ese espíritu de orfandad y que seamos parte de la familia. Alguien que camina en orfandad, anota por favor, no puede echar mano de su herencia, no puede tomar las promesas de Dios. Alguien que camina en un espíritu de orfandad no tiene poder ni autoridad en el reino. No tiene poder ni autoridad en el reino. Y por último, alguien que camina en un espíritu de orfandad camina bajo un espíritu de independencia. Cuando el hijo tiene que depender de su padre. Yo dependo de mi padre. No puedo hacer nada, hermanos, fuera de mi padre. No puedo. Yo quiero depender de Él. Quiero aprender a depender de mi Padre Celestial.
A pesar de que la vida me ha enseñado muchas cosas. A pesar de que en la vida, mira, ya llevo mi colmillito un poquito ya crecido. Aún así, yo me declaro día a día dependiente de Él. Señor, dependo de ti. El problema es cuando pensamos que ya lo sabemos todo. Cuando pensamos que ya puedo resolver mis problemas yo solo. Y lo disfrazamos diciendo, no le quiero dar problemas a mi padre. Nunca para el padre va a ser un problema. Los que somos padres, cierto o no, decimos, cuantas veces mi hijo venga a mí, yo voy a estar ahí. Papá, es que no te quiero agregar carga. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le diría, hermano René? Nunca vas a ser una carga. O le dirías, no, sí es cierto. Claro, como padres dejamos que aprendan, que caminen solitos, ¿verdad que sí? Pero nunca quitamos nuestra mirada de nuestros hijos. ¿Cierto o no? Yo nada más estoy así observando mis dos. Nada más los observo. Lo veo y que ande, que haga sus pininos y que aprenda. Y nada más lo observo. Estoy pendiente. Y si veo peligro, actúo. Porque lo amo. Alguien, hermanos, que camine en orfandad va a ser independiente del padre. El hijo pródigo fue su problema. El problema no fue la herencia. El problema no fue la herencia. El problema fue la independencia en el corazón. Él lo que quería era independizarse. Cuando llegas a una edad, tu mente es bombardeada por un pensamiento que dice, ya nada más cumpla 18 años, me voy de la casa. Ya nada más se afirme mi bigote. Ya nada más cumpla 18 años. ¿Por qué me dices cosas, papá? Ya soy adulto. Muchas veces le dije yo así a mi padre. Llegué a los 18 años, me caso. Yo puedo hacer mi vida solo. Qué error. No el casarme, sino el pensar en que yo puedo solo. Porque fue una bendición a mí encontrar a mi esposa. Pero qué error el pensar, yo ya no necesito a mi padre. Yo puedo hacer mi vida solo. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, amada iglesia? ¿Cierto o no? Hágale así, aunque sea, hágale así, ¿no? Porque es parte de la naturaleza caída. Y cuando Jesús viene, te digo algo para terminar. Cuando fue tentado por el diablo, él aprendió a decirle no a los deseos, a las pasiones que el diablo aprendió a decirle no. Pero cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, aprendió a decirle sí al Padre. Esta palabra es poderosa. Ahí en el Getsemaní él aprendió a decirle sí al Padre. Dependo de ti, Señor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad. Cumplimos 18 años y ¿qué queremos? Hacer nuestra propia voluntad. Y mi papá ya no tiene por qué decirme nada, pues si ya saqué mi INE, ya soy mayor ya voy a votar. Mira, no. Eso se le llama tener un espíritu independiente. El Padre Celestial no quiere eso, porque eso te va a llevar a ser un hijo pródigo. Mejor aprende a depender de Él en todo tiempo. ¿Cómo se revela la paternidad? A través de tres cosas. Número uno, anota. A través de tres cosas. ¿Cómo se revela la paternidad? Número uno, a través de la comunión íntima. A través de la comunión íntima. Esta parte es importante, comunión íntima. Tienes que tener comunión íntima con tu Padre Celestial. Cada mañana, cada día, acércate a Él. Habla con tu Padre Celestial. Cuéntale tus cargas al Padre Celestial. Ya no las cuentes en Facebook.
cuentan sus broncas. Y ahí estoy yo pendiente. El asunto es que ya no me dicen cuándo la solucionan y me dejaron así con él. Oye, ¿qué pasó? Con ganas, oye, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿En qué quedó tu problema, no? Hoy en día somos muy dados a descargar nuestros corazones en los lugares o en las personas equivocadas. Cuida muy bien dónde abres tu corazón. Te lo digo por experiencia. Me preguntaron, si Dios te permitiera encontrarte con tu yo de 10 años atrás, ¿qué le dirías? O sea, si me encontrara con el Víctor de 10 años más atrás, ¿qué le dirías? No la pensé ni un minuto y le diría: ten cuidado a quien le abres tu corazón. Ten cuidado con quien te asocias para abrirle tu corazón. Es mejor abrir nuestro corazón al Padre Celestial. Quizá yo puedo escucharte y entenderte ciertas cosas. Quizá puedo ser empático en ciertas cosas. Pero sabes, el Padre Celestial te va a entender por completo. Claro que yo le pido a Dios que me dé un corazón entendido en cuanto a tu necesidad, pero nunca mi corazón se va a comparar al corazón del Padre. Él te va a entender en toda situación. Él te va a entender en todo momento de dolor. Él te va a entender en todo momento de prueba. Cuando derrames tus lágrimas, Él te va a entender. Quizá a veces la gente, nosotros vamos a ver de lejos, ¿por qué tanto? Pero el Padre no. Por eso relaciónate con Él íntimamente. Todos los días habla con tu Padre Celestial. Y si viene el enemigo, refúgiate en tu Padre. Si viene el diablo a atacarte, refúgiate en tu Padre. Hay batallas donde yo sí, hermanos, he hecho guerra espiritual. Hay batallas donde yo sí agarro la armadura de Dios y vámonos ahora en el nombre de Jesucristo. Pero ha habido batallas donde digo: no, esta batalla yo no la voy a librar. Mejor me refugio en mi Padre. Me refugio y dejo que Él me cubra. Dejo que Él me proteja y que Él haga la obra. Refúgiate en tu Padre. Número dos, ¿cómo se revela la paternidad? Primero, a través de la comunión. Número dos, por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Y número tres, por su palabra. Número tres, por su palabra. La comunión, su Espíritu y su palabra. Di conmigo: la comunión, su Espíritu y su palabra. Son tres cosas, hermanos, que yo no descuido. Así tenga que ser lo que tenga que ser. Para mí es vital. Tendré muchas cosas en la agenda, pero lo que es la comunión con mi Padre, mi relación con el Espíritu Santo y mi relación con su palabra, no lo puede mover nadie. Para mí es más importante eso que cualquier otra cosa, porque a través de estas tres cosas se va a revelar la paternidad de Dios a mi corazón. Ponte de pie. Ponte de pie.